derecha, la 4 ojos, como viniendo, como mirando al segundo anillo, la tercera casa, aproximadamente. Prácticamente soy. Buenas noches. El precio, disculpe, de las guías. Es las dos, de teoría y práctica, 50. Gracias, doctora. Ya. ¿Algo más para empezar? Doctora, o sea, mañana vamos a pasar todo el laboratorio, vamos a pasar. Pasan lo que le toca en su boleta, tienen que... Ya. Ajá. Está bien. Y no, pijama no pido yo por si acaso, ¿ya? Entonces, doctora, lo del viernes, disculpe, vamos a estar al pendiente de lo que salga, ¿no? Claro, al pendiente de lo que salga. ¿Me escucharon que no pido pijama? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Solo la bata, doctora? Claro, solo la bata. ¿Para qué la pijama? Porque después se sacan la bata y van a andar con la pijama para todos lados, ni idea. Las pijamas son para los doctores que están haciendo residencia y que no salen del hospital para nada afuera, para que puedan hacer todo su trabajo, su tarea, y cuando se van a su casa se sacan su pijama y se ponen su ropa de calle. Ya, doctora, gracias. O sea, nosotros pijama para salir después, se ve feo, es como si estuvieras con ropa de hospital y de laboratorio salir y andar con tu pijama, no lo sé dónde te vas a cambiar. Y de una práctica a la otra, ¿no ves? La pijama es para los residentes médicos o cuando uno está en un hospital, en un ambiente hospitalario que entra y sale después de un turno y se tira una duchadita y se cambia su ropa y se va a su casa. ¿Ya? Muy bien, entonces estamos, como dice la niña, terminando lo que son el tema 2. Estamos acá, ¿cierto? Aquí quedamos, ¿ya? Excelente. Muy bien. Están todos listos, predispuestos. Yo sé que están cansaditos, pero yo igual estoy súper cansada porque estoy trabajando en mis guías. Estoy sacando algo para farmacología, que no hay un problema de temario y qué sé yo. Estoy muy agotada igual. ¿Ya? Voy a hacerlo lo más corto posible. Bien. Las enzimas son proteínas, son macromoléculas, están constituidas por aminoácidos bajo estructura terciaria y cuaternaria. Las michelianas son de estructura terciaria. Dentro del cuerpo voluminoso de la enzima, tomando en cuenta que el sustrato es muchas veces más pequeñito que la enzima, hizo notar de que la interacción del sustrato con la enzima es solamente una parte de la enzima. Esa parte que interactúa con el sustrato se llama centro activo. Todas las reacciones enzimáticas se realizan al menos en 2 etapas. Por favor, es el micrófono. Todas las reacciones enzimáticas se realizan al menos en 2 etapas. La primera etapa siempre va a ser la de reconocimiento de la enzima. Un ratito. Licenciada, disculpen, no se escucha su audio. Ya, la primera etapa entonces es la de reconocimiento. Las enzimas tienen 2 características muy peculiares, ¿ya? Por el sustrato. Una que es afinidad, gracias a la cual la enzima reconoce al sustrato y se une al sustrato. Lo reconoce al sustrato y se une a través de uniones débiles. Y la otra característica o propiedad muy importante de la enzima es la especificidad, gracias a la cual la enzima, una vez se unió al sustrato, lo reconoce como tal, o si es un falso sustrato, lo desconoce, ¿no? Por más parecido que sea al verdadero, y pues no lo transforma. Entonces, viendo estas características, pues hablamos de un enzima y su sustrato verdadero, por el cual va a tener afinidad y especificidad, va a formar el complejo enzima-sustrato, va a pasar del complejo enzima-sustrato a un complejo enzima-sustrato activados, disminuye la energía de activación, se rompen enlaces fácilmente porque el sustrato alcanza un estado de transición o se forman enlaces nuevos de manera fácil también.
Si es lo primero, se llaman reacciones catabólicas, si es lo segundo, anabólicas, para liberar finalmente el producto y la enzima queda de manera inalterada para volver a reconocer otro sustrato y volver otra vez a realizar el mismo ciclo, la catálisis enzimática. Y esta entonces se dice que se da en dos etapas, una de reconocimiento o de unión y la otra que es la de transformación. ¿Ya? Entonces acá tenemos también mecanismos de catálisis en la cual tenemos enzimas que requieren de ayudante llamada coenzima o cofactor, el cual tiene que ingresar al sitio activo para que la enzima adquiera actividad y pueda fijar sustrato y pueda pasar de complejo enzima-sustrato a complejo enzima-sustrato activado. ¿Ya? En este momento ya empieza a disminuir la energía de activación y se transforma el sustrato, pasa a ser un producto nuevo. Bien, en esta es otra figura de una enzima también que tiene un sitio activo al cual va a coger el sustrato, se rompen enlaces y se liberan dos productos y nuevamente la enzima queda inalterada para coger otro ciclo. La existencia del complejo enzima-sustrato y la característica de que la mayoría de los sustratos presentan un tamaño pequeñito, muy pequeño en relación a la macromolécula que es la proteína, implica de que la interacción entre el sustrato y la enzima es a través de un espacio pequeño llamado sitio activo. Las proteínas enzimáticas presentan, por lo tanto, dos regiones o sitios importantes. Una es la región o sitio de reconocimiento, constituidos por el eje peptídico, grupos de ambientación y de fijación, y el segundo será el sitio catalítico, constituido por los grupos catalíticos, que son los aminoácidos catalíticos. Aunque las enzimas difieren mucho ya en su estructura, especificidad y modo de actuar, se pueden establecer un número de generalizaciones para ellas. Dentro de ellas podemos enumerar. Número 1, el centro activo presenta una porción pequeña del volumen total de la enzima. Muchos de los residuos, por lo tanto, de aminoácidos que se puedan perder del cuerpo voluminoso de la enzima, siempre que no entre en contacto con el sustrato, la enzima mantiene su catálisis. 2. El centro activo de una enzima tiene un conjunto de grupos químicos ordenados espacialmente de forma precisa. Esto hace que el sustrato quede unido al sitio activo de forma tan íntima que casi ninguna otra molécula puede unirse al sitio activo, ¿ya? Y gracias a factores que va a tener que cumplir, como los factores de inmovilidad, efectos de aproximación y de orientación, lo cual lleva a que el elemento a ser transformado quede muy cercano y de frente al elemento transformante, que son los sitios catalíticos o los aminoácidos catalíticos, y entonces se da la transformación. 3. El centro activo es una entidad tridimensional. Este se presenta generalmente como una cavidad o concavidad formado a través de los pliegues y repliegues, ¿ya? Constituido por estos repliegues que se van a ir constituyendo a través de la organización de la estructura terciaria de la enzima. Entonces, a través de estas cadenas de aminoácidos, cadenas de polipéptidos que forman una estructura terciaria en el sitio activo a través de los pliegues y repliegues, que va a dar una característica de una hendidura, una concavidad. ¿Conocen, no? Una concavidad. ¿Entienden qué es concavidad? ¿Cóncavo, convexo? ¿Sí? Sí, doctora. Concavidad, ¿no ven? Ya. Entonces, esa concavidad se da si bien está el centro activo en la superficie, pero gracias a esos pliegues y repliegues que constituye la cadena de polipéptidos en su afán de conformar la estructura terciaria, es lo que le va a dar una especie de concavidad. Y luego vamos a ver que eso va a ser muy importante también. ¿Ya? Bien, los aminoácidos de las dos regiones, tanto de reconocimiento como de catálisis, no necesariamente están adyacentes unos a otros. Como sabemos que la cadena de polipéptidos en la conformación de la estructura terciaria y que esto va a replegarse, ¿verdad? Entonces, no necesariamente va a quedar hasta cierta parte el sitio de reconocimiento y luego de ahí para adelante el sitio de transformación, sino que puede estar inmerso uno en el otro gracias a este plegamiento. El centro activo está situado superficialmente y debe estarlo, porque si estuviera en el interior,
cómo entra en contacto el sustrato con el sitio activo. Más o menos que, por decirle, si ustedes vienen mañana y yo no les abro la puerta, ¿cómo entramos en contacto? ¿Cierto? Entonces, debo estar con la puerta abierta, o eso significa que está interactuando con el entorno que lo rodea, ¿no ves? Entonces, lo mismo. Entonces, el sitio activo está situado superficialmente, ¿correcto? Pero no está, pues, de manera convexa, sino que está como en una cuevita, como en una hendidura formada por los repliegues, ¿ya? De la cadena de polipéptidos. ¿Se entiende? Los grupos que intervienen en la formación del sitio activo realizan diferentes funciones, por lo tanto hablamos de los componentes del centro activo, que son el eje peptídico, los grupos de ambientación, los grupos de fijación y los grupos de catálisis. Entonces, estos grupos que intervienen en la conformación o formación del sitio activo van a tener diferentes funciones y estas funciones son muy importantes, como ser el eje peptídico es el que le va a dar la forma al centro activo, formado por la parte monótona de la estructura polipeptídica, cuyos pliegues y repliegues contribuyen de manera importante a dar la forma tridimensional del sitio activo complementario al sustrato. ¿Listo? Dan la forma. Grupos de ambientación son cadenas laterales de aminoácidos, porque todo es aminoácido. Saben ustedes que una enzima es una proteína, ¿cierto? Entonces, son cadenas laterales de aminoácidos que se encuentran en el centro activo y que son de naturaleza apolares, repelen al agua, y eso es muy importante para garantizar la transformación. Entonces, al ser apolar, contribuyen a que se dé características en el sitio activo que no permitan la entrada de agua. Esta característica provoca cambios en las propiedades catalíticas de otros grupos y además permite que se refuercen las interacciones de unión entre el sustrato y el sitio activo, que son de tipo débil, o sea, estas se refuercen, ¿verdad? Y eso también ayude a que haya una proximidad entre el sustrato y el centro activo. Los grupos de fijación también son cadenas de aminoácidos laterales que presentan grupos funcionales capaces de unirse, de interactuar a través de uniones débiles, por lo tanto, unirse al sustrato. ¿Listo? Esas uniones débiles, pues ustedes ya saben que son los enlaces de tipo iónico, las puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals. Grupos catalíticos son cadenas también de aminoácidos laterales que participan en la estructura del sitio activo, pero que son los implicados o responsables de la transformación de la sustancia química llamada sustrato, ¿ya? En su afán de avanzar a la conversión de productos. Ejemplo, el imidazol del aminoácido histidina, hidroxilo de la serina, sulfidrilo de cisteína, etc. Bien, siempre que se entiende mecanismo de catálisis, ustedes cuando hablamos de mecanismo de catálisis, hablamos de que es una enzima más el sustrato, se unen por uniones débiles para conformar el complejo enzima-sustrato. A partir de ese complejo enzima-sustrato pasa a un complejo enzima-sustrato activado, ya aquí se entiende que disminuye la energía de activación, se rompe el enlace que se tiene que romper y se libera el producto más la enzima inalterada, ¿cierto? ¿Esto qué se llama? Para nosotros es mecanismo de catálisis. Cuando ustedes escriban, si yo les pido que me hagan el mecanismo de catálisis, ustedes dicen enzima más sustrato, complejo, enzima, sustrato, producto más enzima, ¿cierto? Así de sencillito, ¿ya? ¿Se entiende? Hola. Hoy ya estoy hablando solita. Sí, doctora. Ya, no me estén dejando solita, ¿ya? Listo, entonces este es el mecanismo de catálisis. Bueno, entonces, para formar este mecanismo de catálisis, y para formar este complejo enzima-sustrato, en el mecanismo de catálisis, para formar el complejo enzima-sustrato, tengo dos hipótesis. Hipótesis para formar el complejo enzima-sustrato. Llave y cerradura. Y el otro es adaptación
inducida. ¿Listo? Bien. Llave y cerradura significa que el sitio activo, el centro activo, tiene que estar conformado por estructura terciaria, bajo estructura tridimensional. Entonces, cuando hablamos de la hipótesis de formación de complejo enzima-sustrato, llave y cerradura, significa que el centro activo, sitio activo, es complementario al sustrato aún en ausencia del sustrato. Siempre va a estar de la misma forma que el sustrato. ¿Ya? En la adaptación inducida es diferente. El sitio activo no tiene la forma complementaria a su sustrato, pero cuando va acercándose el sustrato a la enzima e interactúa con su sitio activo, va uniéndose al sitio activo, el sitio activo adquiere la complementariedad del sustrato. Entonces, en adaptación inducida, el centro activo adquiere una vez ingresa el sustrato al sitio activo, adquiere complementariedad con el sustrato. Entonces, cuando está en presencia del sustrato, adquiere complementariedad. Diferencia con el llave y cerradura, que esté o no esté el sustrato, el sitio activo es complementario al sustrato, aún en ausencia del sustrato. Bien, esas son las hipótesis por las cuales se forma el complejo enzima-sustrato. Ahora, hay factores que afectan o pueden afectar el mecanismo de catálisis. Los factores que pueden afectar el mecanismo de catálisis son efectos de aproximación, inmovilidad y, por supuesto, orientación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí volvemos. Tenemos entonces la hipótesis de formación del complejo enzima-sustrato. Esas hipótesis son llave y cerradura y adaptación inducida. La llave y cerradura dice, la unión de sustrato con la enzima puede implicar mantener juntas dos moléculas, obvio, el sitio activo o centro activo de la enzima y el sustrato, que presentan una estructura complementaria desde el punto de vista espacial o químico. Para que este mecanismo se produzca, el sitio activo debe poseer una estructura tridimensional complementaria al sustrato, aún en ausencia de este sustrato. ¿Listo? Es como cuando llegamos nosotros, por eso dice llave y cerradura. Ustedes tienen una llave, llegan a su casa y la chapa acciona porque es su llave, ¿no? Pero ¿qué pasaría si le cambian la chapa? Ya no puedes accionar. Muy bien, no puede accionar, sí. Y no va a poder. Entonces, pero si es su chapa y es su llave verdadera, va a accionar, ¿no ve? Entonces, cuando ustedes se van con su llave a la U, ¿ustedes creen que la cerradura cambia de forma? Se queda tal y cual. Por eso se llama esta hipótesis de formación de complejo enzima-sustrato. Cuando dice llave y cerradura, está diciendo de que es como la llave y la cerradura de la puerta de la casa. O sea que siempre va a estar bajo esta forma el sitio activo, siempre. Esté o no esté el sustrato, va a estar de esa forma. ¿Se entiende? Ya. Y la adaptación inducida es diferente. Quiere decir que la enzima está de una manera, el sitio activo, que no es complementario al sustrato cuando no hay sustrato unido al sitio activo. Entonces, a medida que el sustrato va llegando, va interactuando con el sitio activo adquiere la forma del sustrato, adquiere la complementariedad con ese sustrato. En algunas enzimas, la estructura tridimensional complementaria del sitio activo solo existe cuando está unido al sustrato, ¿vio? La unión de este induce cambio conformacional en la enzima a través del sitio activo. Hace que los residuos catalíticos adopten posición adecuada, lo cual significa que a medida que el sustrato penetra en el sitio activo o llega al sitio activo, este sitio activo adquiere la forma funcional óptima complementaria con el sustrato. Viendo acá, tenemos los diferentes ejemplos A y B. Si se fijan bien, yo les digo, A es llave y cerradura o es adaptación inducida, el A. A es llave. Llave y cerradura. Porque el sitio activo tiene la misma forma del sustrato, ¿vio?
son complementarios. Y B, ¿el sitio activo tiene la misma forma de los sustratos? Exactamente. No. No. Pero ¿qué pasa cuando llega el sustrato? El sitio activo, fíjense, aquí está horizontal. ¿Y qué pasa ahora? Se adapta al sustrato. Eso es adaptación inducida, ¿ya? Nada más. Bien, los mecanismos que afectan el mecanismo de la catálisis, los factores que afectan el mecanismo de la catálisis son estos que ya les había nombrado. Y empezamos. En los efectos de aproximación, ¿qué significa? Cuando el sustrato llega al sitio activo, interactúa a través de uniones débiles, ¿verdad? Esa llegada del sustrato al sitio activo es de manera forzada con cierto grado de distorsión de la estructura, que puede provocar la aproximación de los grupos que tienen que ser transformados, que queden cerca a los grupos transformantes, por lo tanto, favorecer el desarrollo de la reacción. La inmovilidad. Las estructuras químicas sabemos que no están inmóviles, ¿no ven? Tienen un movimiento que conocemos de rotación y de traslación. En este punto, los movimientos de rotación es cuando hay movimiento alrededor de su eje, de los enlaces, que los mantiene unidos a los elementos. Esta movilidad puede dificultar la reacción de transformación, pues se requiere que los grupos que se van a transformar se mantengan fijos en una posición durante un tiempo cortito, por lo menos para que se dé la transformación. Tiene que haber un estado de inmovilidad. Y esto se va a lograr gracias a ¿qué? Gracias a que el sustrato se unió por uniones débiles al sitio activo. La enzima limita considerablemente los movimientos de los grupos del sustrato. Esa inmovilidad que se genera por espacios pequeños de tiempo es un factor muy importante para el desarrollo de la reacción. Asimismo, como vimos que al ingresar el sustrato al sitio activo y generar esos efectos de aproximación, los cuales se entiende que el sustrato ingresa de manera forzada con cierto grado de distorsión de su estructura química en el sitio activo del sustrato, va a llevar a que haya una orientación perfecta, ¿ya? Que todo lo que viene a ser, si es una reacción de catálisis, catabolismo, por ejemplo, entonces los elementos tienen que, los átomos que van a sufrir rompimiento de sus enlaces, estén orientados frente a los aminoácidos de catálisis o grupos catalíticos, que son los aminoácidos, ¿ya? Entonces, no es suficiente los efectos de aproximación, la inmovilidad, sino también una buena orientación. Las enzimas, ya les había dicho, tienen dos propiedades, afinidad y especificidad. La afinidad es gracias a la cual pues, la enzima reconoce el sustrato y se une por uniones débiles. Y la especificidad es la capacidad que tiene la enzima de depreciar, depurar un falso sustrato, por más parecido que sea al verdadero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hablamos ahora un poquito de que hay sustancias químicas que ingresan por motivos terapéuticos al organismo y que son sustancias que son parecidas al verdadero sustrato de las enzimas. Las enzimas se equivocan ya que tienen afinidad por ese sustrato o falso sustrato también, se unen a esos falsos sustratos y las enzimas quedan inhibidas. A eso más adelante le vamos a llamar inhibidores, ¿ya? Entonces, aprovechando las propiedades que tiene una enzima de afinidad y especificidad, si la enzima tiene los dos con el elemento que ingresa al sitio activo, quiere decir que es el verdadero sustrato y lo va a transformar en producto. Pero, ¿qué pasa si la sustancia química o ligando exógeno solo tiene afinidad? Se une al sustrato, el sustrato se une, ese falso sustrato se une al sitio activo, solo tiene afinidad, y la enzima se da cuenta que no es el verdadero, no lo puede transformar, pero ¿qué hace? Ya está unida y se queda unida, en tanto la concentración de ese medicamento esté en concentraciones terapéuticas en la circulación sanguínea. De este fundamento se tratan muchos tratamientos con medicamentos inhibidores enzimáticos. ¿Ya?
que luego ustedes verán cuáles son inhibidores enzimáticos con una pequeña tarea en su texto teórico que ya tienen. En realidad, tienen que, ya están los medicamentos, ustedes tienen que buscar si son o no son inhibidores. ¿Listo? Bien, tema 4, cinética enzimática. La cinética enzimática es el estudio de la velocidad. Cinética, velocidad, ¿no ven? Si ustedes en fisicoquímica tienen cinética química y cinética química enzimática, ¿cierto? ¿Qué es la cinética química? Es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas. ¿Y qué es cinética enzimática o cinética química enzimática? Es el estudio de la velocidad de las reacciones químicas de transformación en la cual interviene una enzima. Por lo tanto, es una reacción instantánea, una reacción rápida, ¿verdad? Ya. Estudia la cinética enzimática la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas, la cual puede ser en función de la aparición de producto, ¿ya? Por lo tanto, positiva, o en función de la desaparición de sustrato, por lo tanto, negativa. Estas deducciones matemáticas ya lo han visto en físico-química, ¿ya? Muy bien. Conceptos básicos de cinética química. Hay reacciones que están constituidas por un solo sustrato, son monomoleculares, si es por 2 sustratos bimoleculares, si es por 3 trimoleculares. Las reacciones químicas también se clasifican en reacciones de orden 0, primer orden, segundo orden y tercer orden, dependiendo de cómo la velocidad de reacción es influenciada por la concentración de los reactantes. Y dice así: las reacciones de orden 0 son aquellas reacciones cuya velocidad no depende de la concentración del sustrato, solo dependen de la constante de velocidad. Y las reacciones de primer orden son aquellas reacciones en las cuales la velocidad es directamente proporcional a la concentración de sustrato. Vale decir que a medida que aumenta la cantidad de sustrato, aumenta la velocidad. ¿Listo? Y las reacciones de segundo orden es aquella en la que la velocidad de formación del producto depende. Depende de la concentración de 2 sustratos, como en la reacción de condensación. ¿Ya? Del cuadrado de la concentración si es un solo sustrato. Y si son 2 sustratos, depende de en este caso, la concentración de sustratos depende de del producto de esos 2 sustratos. Y si fuera de uno solo, pues se eleva al cuadrado ese único sustrato. ¿Listo? Los factores, por lo tanto, que van a afectar velocidad, no confundir con mecanismo de catálisis, porque los factores que afectan para que se dé o no se dé una transformación eran efectos de aproximación, inmovilidad, orientación. Pero cuando hablo, ¿qué factores afectan velocidad? Entonces hablamos de estos 7. ¿Ya? Los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas enzimáticas son efectos de la concentración de enzima, efecto de la concentración de sustrato, efecto del pH, de la temperatura, concentración de cofactores, presencia de activadores y también de inhibidores. Muy bien, jóvenes. Estamos a punto de terminar la clase. Yo les prometí, iba a ser bien corta y eso es hasta ahí. De aquí para adelante nos faltaría todo este tema. Cuando les dije, por favor, en que quedábamos. Ustedes, sábado, pero no, mañana, doctora. Mañana, doctora. A ver, escuchen. Ustedes van a ser súper cortitas, pero podemos hacerla mañana. Tengo de ver algo, a las 9 tengo farmacología. A las 9, a las 10. A las 10 pueden, de 10 a 10:40. Más nada. ¿O a qué hora pueden ustedes antes de las 10? Porque si tienen clase, pues no hay problema. Pero miren, así cortitas ni se cansan ustedes ni yo. A las 8. Está bien, doctora. No tienen clase. No quiero dedicar. A las 10 de la noche, licenciada. Mañana es la misma hora, doctor. Perfecto, mañana entonces mañana tipo 9:40, ya pasar por lo menos 40 minutos farmacología, ¿está bien? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Por favor, chicos, les pido, les ruego, que el viernes si no hay clase, me quedo otra vez tuca. Ya con 40 minutitos para mí es ya algo, ¿está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Está bien, doctora, gracias.
mañana me espero mi noticia 9:30, ¿ya? Adelante. Correcto. Muchas gracias. Permiso. Vaya, todo bien, ¿no? No están, a ver, ¿dónde está? 82, buena audiencia. Todo bien. Permiso, ¿ya? Hasta luego.